Bueno, shalom, hermanos, como ustedes saben, Israel hoy se encuentra en guerra y yo quiero que hagamos una oración muy especial para apoyar al pueblo de Israel con nuestras oraciones. Pero antes de orar por el pueblo de Israel, quiero que miremos con la palabra del Señor el por qué se ora por el pueblo de Israel y por qué se bendice al pueblo de Israel. El Salmo 122:1 nos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Eterno iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Bendito sea nuestro Dios para siempre, amados hermanos. Me da tristeza, hermanos, que hoy que se vino esta desgracia contra el pueblo de Israel, como este grupo llamado Hamas entra a Israel y comienza a masacrar, a asesinar jóvenes, a asesinar ancianos, niños. Me da tristeza escuchar en los comentarios, incluso que pastores hagan videos y digan: Israel se lo merece. Ellos mataron al Señor Jesús, por eso se merecen lo que les pasa. Y con diferentes formas de pensamiento, pero al final van enfocados: los judíos merecen lo que les pasa porque son los asesinos del Señor Jesús. Y se nos olvida, hermanos, lo que dice este salmo: orar por la paz de Jerusalén. Antes de seguir continuando, hermanos, el por qué debemos de orar por la paz de Jerusalén y por qué debemos de bendecir al pueblo de Israel, quiero que con preguntas entendamos el por qué yo creo que todos estos que hablan mal de Jerusalén, o dicen que Israel se lo merece, o dicen que los judíos fueron los que mataron al Señor Jesucristo. Yo quiero con preguntas, hermanos, hacerles ver que no es así, hermanos, no es así realmente. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Quién mató al Señor Jesús? La historia nos relata todos los personajes que estuvieron ahí cuando el Señor Jesús fue crucificado. Pero ¿qué nos dice, hermanos, la palabra del Señor? ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo: nadie me quita la vida, yo la doy. Hermanos, Jesucristo tuvo opción de no dar su vida, pero Él quiso dar su vida por amor, no solamente al pueblo de Israel, sino por amor al mundo. También Jesucristo dijo, cuando aquel discípulo le mocha la oreja a aquel soldado romano, Jesucristo le dijo: no me defiendas de esta manera, porque yo puedo pedir 12 legiones de ángeles que vengan en mi auxilio y me salven, me lleven, y yo no tenga que morir en la cruz. Pero yo quiero dar mi vida. Una cosa es que te quiten la vida y otra cosa es que tú le entregues. Amado hermano, si a Jesucristo lo hubieran asesinado, como muchos dicen, su muerte no tendría significado alguno. Porque a cuántos no han asesinado en contra de su voluntad. Cuántos no quieren morir, pero alguien los asesina por robarlos,
por odio, por venganza, por lo que sea. Pero ellos no quieren perder la vida, ellos no quieren morir, ellos no quieren ser asesinados. Pero llega otro, hermanos, y los mata cobardemente, los mata por la espalda o de frente, pero con ventaja, porque los asesina con un arma de fuego, hermanos. Pero en el caso del Señor Jesucristo no fue así. Él no llegaron y lo asesinaron solamente, no, hermanos. Él entregó su vida. Para que su vida tuviera un significado, Él la tuvo que dar de sí mismo. Él quiso morir, hermanos, por la humanidad. Dice, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si vamos a eso, que los judíos fueron los que mataron al Señor Jesucristo, yo les hago otra pregunta, amados hermanos. ¿El Señor Jesús murió solamente por los judíos o murió por todo el mundo? Si se va a juzgar o a condenar a alguien por la muerte del Señor Jesús, todos somos culpables, porque el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad. Él entregó su vida. Ahora, amados hermanos, que tuvo que estar el escenario para que esto pasara, sí. Que tuvo que haber un Sanedrín que lo juzgara y que lo llevara a juicio con los romanos, sí. Que tuvo que haber soldados romanos para que lo llevaran a la cruz y lo crucificaran y Jesucristo muriera en la cruz, sí, hermanos. Ese es un plan divino. Ese es un plan divino del Señor. Tuvieron que existir los clavos. Tuvo que existir el madero. Tuvieron que existir todos los elementos y todos los personajes para que el sacrificio del Señor Jesús se llevara a cabo. Pero eso no nos debe a nosotros dejar, no tenemos por qué tener en la mente y en el corazón un odio o un repudio hacia el pueblo judío. Porque si Jesucristo mismo los perdonó, ¿por qué nosotros los vamos a condenar o a juzgar? Él los perdonó, hermanos. Antes de morir en la cruz del Calvario, lo dijo bien claro: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero no solamente los perdonó a ellos, nos perdonó a nosotros también. Porque dice la Escritura que todos nos descarriamos como ovejas sin pastor, judíos y gentiles, el país de Israel y todas las naciones que no son judías. Dice, todos nos descarriamos como ovejas sin pastor, mas el Señor cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros, el pecado de los judíos y el pecado de los no judíos. Ahora, hermanos, debemos de estar agradecidos que no fuimos nosotros los vasos que el Señor usó para este acto, que no fuimos Judas, que no fuimos aquel Sanedrín que llevaron al Señor Jesús a juicio, que no fuimos aquellos testigos falsos y que no fuimos aquel romano que clavó, hermanos, la lanza en el costado del Señor Jesús. Gracias a Dios que nosotros no fuimos esos vasos, pero el Señor, hermanos, tenía que usar a alguien. Alguien tuvo que ser usado. Ahora la Escritura que dice, porque muchos dicen, no, es que los judíos dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y por eso la maldición. Amados hermanos, la ley de Moisés lo dice bien claro, hermanos, que el Señor, dice la Escritura, no darán cuenta los padres por los hijos. No darán cuenta los padres por los hijos. No, pero también dice que el Señor castiga hasta la cuarta generación. Ok. Pero ¿cuántas generaciones han pasado? Más de 100 generaciones han pasado.
Hermano, el Señor no va a culpar a esta última generación de lo que hizo una generación de hace más de 2000 años. Antes de pasar a lo siguiente, hermanos, vamos a Zacarías 14:2. Dice desde el verso 1, amados hermanos: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Hay dos pensamientos, aún en el mismo pueblo de Israel hay dos pensamientos. Hay un pensamiento que dice que la nación, el Estado de Israel no debe de ser, no debe de estar. Que Israel va a ser nación o va a tener un Estado hasta que el Mesías venga. El pensamiento sionista dice, hermanos, que Israel debe de tener una nación. Por eso se fundó el Estado de Israel. Son dos pensamientos. No me voy a meter en la polémica de estas dos ideologías o estos dos pensamientos. Solamente yo hago una pregunta, hermano. Solamente voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se cumpliría la escritura de Zacarías 12:2 si no hubiese un Estado de Israel? ¿Cómo rodearían las naciones al pueblo de Israel si el pueblo de Israel no existiese? Porque uno de los pensamientos es: Israel no debe de tener Estado, no debe de tener país. Deben estar los israelitas o los israelíes, deben estar en todas las naciones, pero no tener un Estado. Eso es un pensamiento, una ideología. Así lo creen. Entonces, ¿cómo se cumpliría esta escritura? Amados hermanos, la palabra del Señor se va a cumplir. Así como se cumplió, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Así como se cumplió, hermanos, que el Señor daría a su unigénito por el mundo y tuvo que ser sacrificado. Y tuvieron que estar los elementos y los personajes para que se efectuara tal sacrificio. Así, hermanos, para que se cumpla las profecías de Zacarías, debe de haber un Estado de Israel. Si no, ¿a quién van a rodear las naciones? Ahora, estas escrituras, que todavía no es el tiempo, amados hermanos, pero es como ¿cómo se le llama? Cuando suena la alarma de un terremoto, pero no hay terremoto. Simulacro. Esto que está sucediendo hoy en Israel es un simulacro. Es a pequeña escala de lo que viene, hermanos, cuando las naciones rodean a Jerusalén. Porque ustedes saben que eso fue lo que pasó, hermanos. Mujeres judías fueron violadas por este grupo de Hamas. Fíjense lo que dice, hermanos, en el 2. Porque yo reuniré a todas las naciones. Aquí dice todas las naciones. Contra Israel ahorita se reunieron, creo que 3 naciones. Palestina, el Líbano y otro país que no me acuerdo. O sea, no le estoy diciendo que este es el tiempo y que esta es la profecía. Le estoy diciendo que es una probadita, una cucharadita de lo que viene, hermanos, contra la ciudad, contra el país de Israel. Dice el verso 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas. Hermanos,
le prendieron fuego a las casas, y yo no dudo que se hayan robado cosas valiosas y violado a las mujeres. Pasó, hermanos, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Se llevaron gente secuestrada. Eso es cautiverio. No se llevaron la mitad de la ciudad. Por eso les digo, es una probadita, es algo muy pequeño de lo que realmente va a suceder cuando se cumpla esta profecía. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ahora vamos a ver Ezequiel, creo que es el 38. Y dice Ezequiel 38, esta es la guerra de Gog y Magog. Esto es cuando Jerusalén va a ser rodeada, cuando todas las naciones van a venir contra Jerusalén, contra Israel. Pero dice la escritura, Ezequiel 38:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Vamos a irnos hasta el verso 9. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, todos los ejércitos, y muchos pueblos contigo. No solamente un país va a ir no solamente un país y su ejército va a ir contra Israel, sino muchos países con sus ejércitos. 10. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos. Vamos a irnos hasta el verso 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vamos a irnos hasta el verso 16. Y subirás contra mi pueblo Israel, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Porque el Señor va a pelear contra Gog, hermanos. Verso 17. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? O sea, Dios ya le dijo a sus profetas acerca de esta batalla, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. O sea, el Señor ya le dijo a sus profetas que el Señor va a traer a Gog y a Magog y a todas las naciones contra su pueblo Israel. Eso ya está profetizado. Eso va a pasar. Y esto que está pasando, esta guerra de 2023, hermanos, que está pasando, solamente es una probadita de lo que viene. Y viene pronto. 18. En aquel tiempo, antes de seguir, hermanos, yo creo, me puedo equivocar, pero esta guerra, después de que se acomoden las cosas, creo yo que va a dar inicio a la construcción del templo, porque se va a tener que firmar acuerdos de paz, hermanos, porque van a tener que ceder, porque unos van a pedir una cosa y otros van a pedir otra cosa para que llegue la paz. Y yo creo en las cosas que se van a negociar, viene la construcción del templo, del templo de Jerusalén. Pero eso es lo que yo creo. Dice el 18, en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor,
subirá mi ira y mi enojo. Hasta ahí le vamos a dejar, hermanos. Hasta ahí le vamos a dejar. Toda esta guerra tiene muchas cosas, pero como les dije, no es la guerra de Gog y Magog, solamente es una probadita. O sea, siento que el Señor le está diciendo a su pueblo, hermanos, a pesar de la defensa que Él tiene, la cúpula de hierro que le llaman, a pesar de toda la defensa inteligente que tiene Israel, Dios diciéndole a su pueblo, aunque te rodees de la mejor defensa y de la mejor tecnología, yo voy a llevar a las naciones contra ti. O sea, Israel es vulnerable, hermanos. Y solamente lo atacó un grupo llamado Hamas. Y por ahí el Líbano lanzó ahí unos misiles, hermanos. Pero cuando lo ataquen más de 5 naciones, si solamente Hamas le arrojó 5,000 misiles, imagínense que sean 10 naciones contra Israel y cada nación le arroje 5,000 misiles, cada nación. Imagínense, hermanos, si podrá Israel con toda su defensa, hermanos, que tiene defenderse de tantos misiles. Solamente es una probadita de lo que viene, hermanos, de lo que ya está profetizado contra el pueblo de Israel. Y por eso nosotros, aunque ya esté profetizado, hermanos, aunque sea plan del Señor, el Señor nos pide a nosotros que oremos por su pueblo y que bendigamos a su pueblo. El Señor va a hacer juicios, hermanos, y va a empezar por los suyos, va a empezar por su pueblo, y también va a hacer juicios contra las naciones, y su palabra se va a cumplir. Pero que el Señor haga juicios y su palabra se cumpla no nos permite a nosotros hacer juicios, y hermanos, y no nos deja exentos de orar y pedir por el pueblo de Israel. Ahora, ya leímos el Salmo 122. Quiero terminar con dos escrituras, amados hermanos. Una de ellas está en Génesis 12:1. Ya leímos que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Ahora vamos a leer por qué tenemos que bendecir al pueblo de Israel. 12:1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay cosas que no se nos deben de olvidar. El Señor nos ha bendecido por Abraham y el pueblo de Israel. Hemos alcanzado bendición del Eterno por su siervo Abraham y por su pueblo Israel. Ahora, ¿qué es maldecir, amados hermanos? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Ya sabemos lo que es bendecir. Pero ¿qué es maldecir? Hablar mal, desear mal. Desearle mal al pueblo de Israel. Hablar contra el pueblo de Israel. Enjuiciar al pueblo de Israel. Eso es maldecir. Eso, hermanos, no lo podemos hacer. Lo dice la palabra del Señor. Y dirán ustedes: no, ahí está hablando de Abraham. Bueno, vámonos a Números 22:1. Número 22:1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y ya saben que manda a traer, hermanos, a Balaam. Y
quiero ir, hermanos, hasta irnos hasta el número 23, desde el verso 7. Y él tomó su parábola. Balac el rey Balac manda a traer al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Qué es maldecir? Para que le fuera mal. Maldícelo para que le vaya mal, para que mueran de una enfermedad, para que venga un ejército y los consuma, que les vaya mal. Eso es maldecir. Desearles mal, hacerle mal a alguien. 7, número 23, 7. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob. Jacob ya había muerto, está hablando del pueblo de Israel. Abraham ya había muerto, entonces está hablando del pueblo de Israel. Y ven, execra a Israel. 8, hace una pregunta Balaam: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué vamos a hablar mal de un pueblo del cual el Señor, hermanos, no ha maldecido? El Señor, hermanos, es justo y Él va a hacer juicios, empezando por su pueblo y luego por las naciones. Pero vamos a dejar que Él sea el que haga el juicio, porque Él es un juez justo, porque Él no juzga según las apariencias. Nosotros somos malos, nosotros no sabemos juzgar, amados hermanos. Así que dejémonos de andar juzgando a las personas y sobre todo al pueblo de Israel, porque no vamos a juzgar con justo juicio. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Amados, yo me quedé, ahora que estoy viendo videos de la guerra, me quedo asombrado y me da gozo, me da alegría, hermanos. Cómo, o sea, no solamente es Israel, hay mexicanos israelíes, hay alemanes israelíes, hay argentinos israelíes, colombianos israelíes. O sea, en Israel, hermanos, hay de todas las naciones. Son descendientes de israelitas, hermanos, pero viven en Latinoamérica, viven en Europa y viajan a Israel, hacen su servicio militar. Hoy se ofrecieron de voluntarios, hermanos, y aunque son argentinos, me daba mucha alegría, ¿verdad? De un argentino que llevaba la camiseta de la liga, ¿verdad? De la liga del fútbol de Argentina. No sé cómo se le llama, yo no sé mucho de fútbol, pero la llevaba adentro y luego traía su traje militar, hermanos, y bien contento con su playera creo que era de Messi o algo así. Messi o Messi, M o N, no sé, hermanos. Y te das cuenta, hermanos, que Israel, el Estado de Israel, está lleno de todas las naciones. Y aunque sean mexicanos, israelíes, aman a Israel. Y están peleando por Israel. Y aunque sean argentinos israelíes, y aunque sean alemanes israelíes, hermanos, todos están hoy unidos para luchar, hermanos, por su pueblo y por su nación. Vamos en el verso. Vámonos a irnos rápidamente, vamos a pasar versos hasta irnos. Hasta el verso 18, número 23, 18. Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. O sea, Él bendijo a Israel y no lo va a hacer, no lo va a bendecir. Habló y no lo ejecutará.
He aquí he recibido orden de bendecir. ¿Por qué los pastores evangélicos, no todos, pero muchos de ellos, todavía hablan mal del pueblo de Israel? Todavía lo acusan de haber matado al Señor Jesús, cuando fue el Señor Jesús quien dio su vida. Eso se llama plan divino para salvación de la humanidad, de todos aquellos que acepten a Jesucristo como Mesías. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. No hay revocación. El Señor no puede, vulgarmente lo voy a decir, no puede echarse para atrás. No puede, si dijo sí, no puede decir no. El Señor no puede hacer eso. No puede cambiar de forma de pensar. No puede cambiar, hermanos, lo que ya dijo, lo que ya decretó, lo que ya dijo con sus labios. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a irnos hasta el capítulo 24. En el verso 9. Se encorvará para echarse como león. Israel se encorvará para echarse como león. Y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Y nosotros no podemos maldecir al pueblo de Israel. Nosotros debemos bendecirlo. Y si el pueblo de Israel ha fallado, es su Dios, es Dios solamente quien lo puede maldecir y lo puede juzgar y lo puede castigar y lo puede reprender, porque Jehová es su Dios, nosotros no. Hermanos, ¿y quién nos va a reprender a nosotros? Andamos reprendiendo a otros que pecan, y nosotros, ¿quién nos va a reprender a nosotros? Nosotros a lo nuestro, apartarnos del pecado, amar a Dios, a santificarnos, hermanos. Y el pueblo de Israel, yo sé, hermanos, que en el pueblo de Israel hay de todo, hay malos, hay buenos, hay como en todas las naciones. El pueblo de Israel no es diferente a todas las naciones. Hay, hermanos, adúlteros, fornicarios, homosexuales, maldicientos, ateos, que no creen en Dios, son del pueblo de Israel y ellos no creen que exista Dios. Todos estos jóvenes que estaban en el desierto, hermanos, en una fiesta que le llaman Nova, así se llama la fiesta, ellos no estaban guardando Shabbat, y ahí llegaron y mataron a muchos. Fue terrible, 260 por ahí, jóvenes que no estaban guardando Shabbat, porque no todos en Israel guardan Shabbat. Pero no solamente mataron a los que no estaban guardando Shabbat, también mataron a los que estaban guardando Shabbat, a familias que estaban guardando Shabbat en sábado. Entraron a sus casas y los asesinaron, porque la palabra de Dios lo dice bien claro: un mismo suceso le pasa al justo y al que no es justo. Entonces nosotros no estamos para juzgar al pueblo de Israel. El Señor nos manda a bendecirlo, a orar por la paz, hermanos, por la paz de Jerusalén. Y un día el Señor va a juzgar a chicos y a grandes. Va a empezar por su casa, va a empezar por su pueblo, y también va a juzgar a todas las naciones. Vamos a, antes de pasar a lo siguiente, vamos a ponerle una pausa.